en exteriores. Manu, ¿cómo te va? Un placer hablar contigo. ¿Qué tal, Juan? Buenos días, así es. Hoy trabajando con uno de los temas también que ha llevado a muchas consultas de los padres. ¿Qué va a pasar con las clases en la ciudad de Villaguay? Nuevamente recordemos que a pesar de Villaguay estar en una situación de zona de riesgo, que técnicamente para lo que fue el DNU nacional le permite y le habilita a tener clases presenciales por una determinación del COES local y también del Ejecutivo Municipal, en coordinación obviamente con la Departamental de Escuelas, se pidió al Consejo suspender las clases presenciales en Villaguay Sí. y eso es lo que está sucediendo ya desde hace un tiempo. Hoy estuvimos charlando con la directora departamental de escuelas, quien nos detalló un poquito también, nos explicó los motivos que llevaron a que en Villaguay hoy en día se esté recurriendo a la virtualidad y que tenía que ver en parte con la gran cantidad de casos que ha habido en las escuelas justamente de Villaguay, de casos positivos, en donde ya se estaba llegando a un número tan elevado y muy preocupante, lo cual era imperioso, digamos, suspender al menos por un tiempo las presenciales. Ha pasado ya casi, no sé cuánto llevamos, si dos semanas o una semana y más, y ahora estamos en la expectativa de Claro. si van a volver o se va a continuar en Villaguay con esta modalidad. Claro, es preocupante la situación educativa a nivel mundial. Recordemos que la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, ha sido bien directa en cuanto a esta situación y cómo se ha dejado en las manos de cada una de las jurisdicciones, ¿no? Haciendo un poco lo que es el escalafón, nación, provincia y cada una de las localidades que están afectadas a esto y planteando que incluso antes de enfrentar esta pandemia, la situación social educativa de gran parte de la región venía deteriorándose y esto ha provocado un deterioro aún mayor, Manu, en los hogares. Los padres no están preparados, y esto no lo decimos nosotros, lo dice la CEPAL, no están preparados para educar de la manera que se educa en una institución educativa, valga la redundancia, en esas paredes. Y eso está provocando un colapso social importante. Hoy hablando con psicólogos, están también preocupados por la cantidad de personas que están acudiendo, tanto niños y adultos, para poder entender, si se quiere de algún modo, esta situación educativa que no se está tomando con la responsabilidad que amerita. Los contagios, repito, no están en las escuelas, Manu. Los contagios no están allí en la propia institución. Los contagios están afuera. Ahora, ¿cómo se entiende? Manu, y usted seguramente sabrá respondérmelo después de haber hablado allí con Hilda Blanco. ¿Cómo se entiende que no tengan suplencias para poder llevar adelante las conexiones por Zoom con los alumnos en plena pandemia? Claro, son muchas preguntas. Han sido muchos docentes los que han tenido que ser aislados, obviamente por COVID-19, e incluso docentes que prestan servicio tanto en las escuelas privadas como en las escuelas públicas. Por eso también las de gestión privada también han tenido que suspender sus actividades. Has dicho un punto muy importante que lo mencionan muchos padres: no están preparados. De hecho, hay una frase que ha surgido mucho este último tiempo, que lo he escuchado a muchas madres decir, y es: nosotros no somos docentes, nosotros no sabemos a veces cómo impartir, digamos, con estas nuevas tecnologías, con estas nuevas plataformas virtuales, los conocimientos a los chicos. Y muchas veces son trabajos prácticos que tienen a veces una breve descripción de lo que hay que hacer, pero digamos no es lo mismo, obviamente, que si está el docente explicando, que si está el docente que ha sido capacitado justamente para tratar con chicos, impartiendo obviamente los conocimientos. No, también pasa con mucha gente que no tiene la conexión, otros que simplemente no han aprendido a manejar estas plataformas que son muy nuevas, tanto Zoom como Meet, por ahí son muy nuevas. Fíjate, hoy tenía un mensaje en la radio y me decía una señora: yo soy abuela, la mamá del nene tiene que trabajar y yo me tengo que encargar de las clases virtuales, y no sabía manejar Zoom ni Meet, ¿no? Que eran las únicas dos plataformas por donde le mandaban. Y era una abuela, una señora muy mayor. Entonces digo, hoy en día tampoco las escuelas a nivel tecnológico incluso están preparadas, digamos, para algunas cuestiones que se podrían coordinar, que se podrían hacer a lo mejor si se contara con una infraestructura a nivel tecnológico para que
quizás se pueda llevar algún tipo de clases, pero la verdad es que evidentemente hay muchas precariedades tanto en el sistema que se ha aplicado, en el sistema educativo en general, en la infraestructura de las escuelas también, por lo cual evidentemente no se ha podido retornar. Lo de las suplencias, ¿no? Es un tema muy interesante para tocarlo, no se tocó hoy, pero es un tema muy interesante también para ver. Y también otra cosa, Juan, es la cantidad de docentes vacunados. Hoy, de hecho, continuaba el operativo y nos decía Hilda Blanco de que hay una cantidad bastante considerable, incluso maestros especiales, rurales y de otros sectores, que ya están vacunados con las 2 dosis. Claro. Porque recordamos que los docentes han sido colocados como primordiales, como dentro de lo primordial, digamos que deberían ser vacunados. Sin embargo, estaban recurriendo a la virtualidad y por lo tanto las clases de todas maneras no se están llevando adelante, ¿no? Claro. A nivel presencial. Es una constante que, bueno, yo creo que el sistema educativo va a tener que subsanar esto a partir del próximo lunes en adelante, pero tomando medidas de manera más drástica, más rígidas para poder abordar, porque las principales razones por las que persiste la crisis del aprendizaje es que muchos de este sistema educativo que se encuentra en desarrollo, y entendemos así por lo de la virtualidad, tienen poca información sobre quién está aprendiendo y quién no. Y esta es una problemática que la está sintiendo el padre en sus hogares. Por consiguiente, es difícil que ellos hagan algo al respecto, porque no tienen las herramientas, porque no están preparados. Nosotros los padres no sabemos cómo educar a los chicos como lo hacen en la institución educativa. Y ante esa incertidumbre de no saber sobre los tipos de habilidades que, bueno, se tienen que requerir para los trabajos futuros, las escuelas y los maestros deben preparar a los estudiantes con algo más que habilite a estas cuestiones que son básicas, que es la lectura, la escritura, el tener el contacto con los alumnos, que deben tener la capacidad de poder interpretar la información, pero no a través de nosotros los padres, sino de que a través de la información que le entregan ellos, los docentes, para que se formen opiniones, para que sean más creativos, para que puedan comunicar bien y puedan colaborar, por supuesto, con todo esto que pasa a ser resiliente. Creo que cada vez queda más demostrado, Manu, queda más demostrado que la crisis del aprendizaje es en esencia una crisis de la misma palabra que es la enseñanza, y nos está tomando esa responsabilidad, porque hoy, si se quiere, se puede dar clases por Zoom, como lo están haciendo varias instituciones en nuestra localidad, y algunos han tomado la determinación de dejarlo en las manos de los maestros para ver si pueden o no conectarse a Zoom, Manu. Esto es una falencia de nuestro sistema educativo y es preocupante. Totalmente lo que decís, Juan, es la mayoría nos cuentan los padres, es el clásico envío de alguna fotocopia con actividades y un breve diálogo, a veces por WhatsApp, y muchas veces nos pasan de ahí mucha de la enseñanza, ¿no? La verdad, y después, digamos, los padres tienen que hacerse cargo del resto. Y muchas veces no pueden, porque recordemos que los padres a veces tienen que trabajar, las amas de casa tienen que hacer los quehaceres domésticos de todos los días, muchas veces los más grandes tampoco pueden. Es decir, tienen que hacerse un tiempo a veces diferencial para atender esta situación que realmente los padres se sienten colapsados. Y por otro lado, vos hablaste, Juan, de lo psicológico, y esto es muy importante, porque también pensá que los chicos más chiquitos, por ejemplo, terminan estando completamente aislados de este lugar que es la escuela, que es el lugar de contención, y terminan teniendo como una especie de cuarentena en sus hogares, porque sabemos que los grandes y que tenemos la posibilidad de trabajar, salimos todos los días, medianamente tenemos una dispersión. Pero hoy en día las plazas están cerradas también por el COVID, no hay lugares donde se puedan hacer conglomerados, obviamente por la situación sanitaria, y los chicos se quedan sin escuela, sin posibilidades de salir, sin posibilidades de ir a ningún lugar, sin posibilidades de volver a ver a sus compañeros, y terminan estando en la casa con sus padres prácticamente encerrados, a veces por semanas. Entonces se vuelve también una situación para ellos Claro. Bastante compleja, ¿no? Y también para los padres. Hay que verlo de los dos lados. Se entiende, obviamente, la cantidad de casos que ha habido en Villaguay es bastante complicada y grave. Se entiende la situación sanitaria, pero no hay que dejar de descuidar este aspecto que es la educación, que realmente cada vez
se vuelve más difícil y más difícil para los padres y más dificultoso poder impartir los conocimientos, y se terminan preocupando también por si este año realmente van a adquirir esos saberes los chicos que realmente podrían adquirir si estuvieran, valga la redundancia, en una escuela, en un colegio y demás. Por el momento lo que hay que decir, Juan, es que la expectativa de una vuelta a la presencialidad es muy baja. Ya nos han anticipado eso, ¿no? Si bien va a haber va a haber reuniones, mañana vence el DNU nacional y demás, es muy poco probable que volvamos a una presencialidad porque consideran que la curva de contagios todavía no ha descendido. Y hoy nos dijo muy claramente Hilda Blanco, directora departamental de escuelas, nos dijo: la última palabra la tiene salud. Es decir, el COE es local, lo que determinen ellos es lo que va a hacer. Claro, así lo vimos, la última determinación, que el día que sale el último DNU por parte del Gobierno Nacional, automáticamente se eleva al COES por parte del Consejo General de Educación la solicitud de no llevar adelante la presencialidad. Lo que nos parece tal vez un poco prematuro o tal vez un poco extraño, si se quiere, porque hay muchos colegios que sí pueden dar por Zoom, y esta bimodalidad, que es la que se puede llegar a compensar, si se quiere, ¿no?, la presencia de los alumnos una semana sí, una semana no. Lo que no nos queda del todo claro es por qué el sistema educativo no está actuando con la normalidad y la regularidad que anteriormente ellos mismos exigían, que tenían inclusive reemplazos sobre los propios reemplazos para poder cubrir esos sectores educativos, que eran las famosas suplencias. ¿Por qué no se están efectuando ahora y se está permitiendo que no se den las clases por Zoom y que suban el material educativo a Classroom, donde muchos no conocen de qué se trata? Allí está el problema. Los padres han tenido que inclusive contratar maestros particulares para que los chicos no pierdan ese modo de enseñanza, que en cierto modo ya está perdido, porque no van a recuperar ese tiempo en el cual no se les dio clases. Y eso está también provocando una disparidad, porque ¿qué pasa con el que no tiene para poder contratar un maestro? O el que no tiene internet en su casa, o el que no tiene un teléfono, o la familia que tiene una computadora y la tiene para el teletrabajo papá o mamá que está aislado. Son problemas que no se están abordando y que la institución, hablando en términos generales, tampoco se está haciendo cargo. No se está haciendo cargo, y están hablando solamente los gremios, que están hablando de que las instituciones no están en condiciones para poder trabajar, cuando sabemos que tal vez le falta un papel higiénico y que se va a poder comprar en el momento en que los chicos entren a clase. Porque hablamos de presencialidad, pero el gremio está preocupado de otras cuestiones. No está preocupándose de lo que va a ocurrir a futuro con los niños. Están preocupados de no iniciar las clases. Y eso nos parece una falta de respeto absoluta. Entiendo que tal vez tengan que discutir en paritaria la cuestión salarial, que tengan que discutir el medio de transporte y todo lo que tiene idoneidad con esta situación. Pero también comprendan a los padres. Están en una situación desbordante. Los padres ya no es que no quieran tener a sus hijos en casa, no pueden enseñarles en casa. Y esto hay que llevarlo más arriba, hay que elevarlo al Ejecutivo, para que el Ejecutivo Municipal tenga también incidencia en esto y pueda obligar, si se quiere en cierto modo, a que se retomen las clases presenciales con esta bimodalidad que ya se habían adaptado los padres para hacerlo. Salían corriendo para llegar a conectarse a las 11 de la mañana, claro, y lo podían hacer. ¿Por qué ahora no lo pueden hacer, Manu? Totalmente, creo que lo ha resumido perfectamente. Esa es exactamente la sensación que nos transmiten a nosotros todo el tiempo los padres. Esa imposibilidad, esa impotencia de poder hacer que los chicos de alguna manera adquieran algún conocimiento. Y por el otro lado también la falta de respuestas con respecto a por qué no se puede hacer. Siempre obviamente va a ser lo mismo, ¿no? Por la situación sanitaria, por la situación complicada, ya lo sabemos a eso. Lo tenemos muy en cuenta y muy presente. Pero hay que atender esta situación porque, ya le digo, hoy lo estamos hablando, pero más adelante vamos a ir viendo cómo se va poniendo más y más complicado. Y está bueno plantearlo, está bueno mostrarlo. Por el momento, como decíamos, no hay ninguna novedad de que vayan a volver las clases presenciales. En gran parte de la provincia están suspendidas y es probable que este sistema que se está utilizando ahora de envío de actividades a través de WhatsApp, muchas veces para que los padres puedan a veces sacar fotocopias, imprimir, que también esos son otros costos, porque se mandan digital, pero muchas veces se manda por WhatsApp,
Así que muchos a veces tienen que recurrir a la impresión y hacer otros gastos adicionales encima. Así que es muy probable que esto continúe de esta manera hasta que haya alguna novedad. Por el momento seguiríamos con clases virtuales. Bien, bien.